Hola. Saludos, Daniel, Teri Castillo, Claudina, perdón. Estamos invitando ahí. Saludos. Hola Yanina, bendiciones. Johnny, saludos, shalom desde Villa María, Caldas, Colombia. Shalom. Ricas bendiciones a todos. Y estamos acá ya listos y dispuestos a dar esta enseñanza de la vaca roja y las conexiones con Yeshua. Es un estudio tremendamente profundo, con grandes revelaciones y proféticamente muy enriquecedor. Así que, dicho esto, y vamos a la Biblia, vamos a la Torá, ¿sí? Si usted está ahí, ayúdeme a compartir este video llamado La Vaca Roja y las conexiones con Yeshua. Y vamos a Números, capítulo 19, verso 1. Números, capítulo 19, verso 1. Dice lo siguiente: y Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la Torá que Yahweh ha ordenado o ha prescrito, diciendo: dile a los hijos de Israel que te traigan una novilla bermeja sin falta, sin defecto, y que nunca se le haya puesto yugo. Mire qué interesante eso. Nunca antes se le haya puesto yugo. Así tenía que estar la vaca roja. Sin manchas, sin faltas, sin defecto y sin yugo. La darás a Eleazar, el Cohen, el sacerdote. Ellos la llevarán fuera del campamento. Ese es un dato muy importante también.
fuera del campamento, a un lugar limpio, y la sacrificarán delante de él. Eleazar, el Cohen, tomará algo de sangre en su dedo y salpicará esta sangre hacia el frente del tabernáculo del testimonio 7 veces. La vaca será quemada hasta que se vuelva cenizas. Ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre y el estiércol serán quemados hasta que se vuelvan cenizas. El Cohen, el sacerdote, tomará madera de cedro. Ya empezaron las conexiones con Yeshua. No, mire los detalles. Madera de cedro, hisopo e hilo escarlata, y los tirará sobre las novillas mientras se quema. ¿Sí? Hasta ahí. Quiero partir este estudio con un poco de historia, con un poco de historia de los hebreos de Israel. Todo el Nuevo Testamento, como muchos lo dividen entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, pero nunca existió eso. Vamos a dejarlo claro desde ya, el Nuevo Pacto no existe. Lo que Yeshua hizo fue una renovación del pacto que ya estaba establecido por Dios. Entonces todo el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento pero revelado. Todo el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, y todo el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, que Yahweh les revela a sus hijos los secretos muy guardados. La palabra o la lectura que leímos dice que la vaca tiene que estar sin manchas, pura, sin ataduras, sin yugo, y llevarla a un lugar limpio. La palabra limpio es totalmente diferente que al impuro, ¿cierto? Pero en la mentalidad, mire este detalle, en la mentalidad hebrea, vamos a pensar un poco mentalidad como piensan los hebreos. Limpio es sin manchas, sin defectos, ¿cierto? Y esa palabra en el hebreo es taor. E impuro, usted lo asimila inmediatamente como algo defectuoso, algo que está con pecado. Impuro, es por eso la Biblia nos enseña a hacer teshuvá. Para explicarle estos dos términos. ¿Por qué la Torá nos enseña a hacer teshuvá? Porque nos enseña a volvernos nuestro rostro volver hacia el Eterno. Teshuvá, volver. Pero la religión te enseñó de una manera de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, muchos lo asimilan que si no hay un cambio. Y en ese concepto está bien. Pero en la mentalidad hebrea, arrepentimiento es mucho más que pedir perdón por los errores. Arrepentimiento es teshuvá en el hebreo, es volver mi rostro hacia el Eterno. Es que mi impureza, por ejemplo algo impuro,
reconoce a Yeshua, reconoce a Yahweh, y su Teshuvah lo hace girar hacia el origen, hacia el principio de todas las cosas, como estábamos en el jardín, de face to face, cara a cara con el Creador. Teshuvah me hace girar, hace que mi rostro vuelva a mirar al Eterno y a sus estatutos y a sus mandamientos y a sus fiestas y a todo lo que Él estableció, volverme a alinear al propósito que Él estableció. El impuro tiene la oportunidad de remediar, de volver al origen y pasarse a Tahor, limpio. No así el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no te hace cambiar la manera de pensar o la manera de vivir, sino te hace cambiar tu estado sistemático, almático de tu vida. Te hace cambiar solamente la emoción de tu estado del arrepentimiento. Dicho esto, no se olvide esa palabra, Tahor, limpio. La Torá, y aquí hay algo, un ejemplo muy claro, fíjese, en la Torá dice algo muy cierto, que cuando una mujer daba a luz, si no me equivoco estaba en Levítico, por ahí, si hay alguien me puede ayudar a corregir si estoy equivocado, hágalo. Pero dice la Torá que la mujer cuando daba a luz a un niño, un hombre, un varón, la mujer quedaba impura por 40 días. Por 40 días. ¿Sí? Y cuando esta mujer daba luz a una niña, la mujer quedaba impura por 80 días. Y usted se preguntará, ¿por qué es el doble? Si es la misma mujer que dio a luz a un hombre, 40 días, de ahí viene la regla de los ginecólogos con la mujer, que tiene que estar, que a los hombres le dicen la cuarentena, sin acercarse a su marido, por un tema de restauración, por un tema de purificación. Pero fíjese esto, la mujer no es pecadora, como lo enseña la mentalidad babilónica. No sé si me entiende, los quiero llevar a la mentalidad hebrea. ¿Me entiende? Pero ¿por qué cuando esta mujer da a luz a una niña queda impura por 80 días? Shalom, Pastor Gabriel. ¿Sabe por qué? Porque la mujer, ustedes, son bendecidas por Yahweh, porque son hechas para dar a luz y doble vida. 40 días porque usted está dando a luz, pero los otros 40, porque es niña, porque está volviendo a dar vida sobre vida. No sé si me está entendiendo. Está trayendo otra matriz, otra vida capacitada para dar vida. No así el hombre. ¿Me está entendiendo? Por eso la mujer que daba luz a niña tenía que estar 80 días en descanso, en restauración, en purificación, sin acercarse a su marido, porque son las únicas, ustedes mujeres, que dan y tienen la capacidad de dar vida sobre vida. Y aquí, este es el ejemplo bíblico que le estoy mostrando de la palabra limpio e impuro. ¿Cómo algo tan hermoso, según la mentalidad babilónica, puede ser impuro? No sé si me está entendiendo. Dar a luz
es la bendición más eterna que Yahweh le puede dar a las mujeres. Pero ¿cómo Babilonia puede llamar impuro a algo tan puro? No sé si me entiende. Por eso es la mentalidad, por eso al volver a las raíces hebreas, a volver al principio de las cosas, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Poder entender el pensamiento hebreo, poder entender el pensamiento de Yahweh, de las escrituras, de la historia, del escritor, para poder entender la esencia, la sustancia que tiene la Torá para nuestras vidas. Pastor Eber, bendiciones. Johnny dice, el texto de la purificación de la mujer es Levítico 12, del 1 al 8. Gracias, Johnny Muñoz, gracias. Entonces, ese es un ejemplo de lo que le quiero establecer como fundamento para entrar en este estudio lo profundo. Entonces la mujer tiene la capacidad de sostener dos vidas, la de ella y la de su niña que está en su vientre. Tiene la capacidad de cargar vida sobre vida. La mujer tiene la capacidad de dar luz a una niña, ya que ésta está entregando a esta niña para que dé más vida en el mundo. La mujer sostiene vida, por eso es el doble de tiempo que el hombre. Tenemos que volver a pensar con mentalidad hebrea. Y esto hoy en día estamos en los tiempos finales. ¿Qué tiene que ver la vaca roja con Yeshua? Bueno, la vaca roja tiene una profunda bendición, y no solo bendición, una profunda señal profética para estos tiempos. Según los eruditos, la vaca roja, la que se encuentre, porque en el año 2016 y en el año 2012 nacieron vacas rojas en Israel, y el sacerdote tiene la obligación de examinar a la vaca roja. Tiene que ser completamente roja, 100% roja. ¿Y por qué es profético? Porque la vaca roja anuncia el tiempo de Yeshua, su retorno. Es ahora. Por eso es importante. Por eso es tan profundo con la conexión con el Mesías, con Yeshua, el Mesías. La vaca roja te conecta con la vida de Yeshua Hamashiach y también te conecta con los mitzvot, con los mandamientos. Ambos significan vida. Proféticamente la vaca roja significa vida, purificación, y ahí va más profundo vamos a ir. Los mandamientos, Yeshua significa vida. Los mandamientos, si tú lo obedeces, son vida. Todo está conectado. Ambos te ligan hacia el eterno. La vaca roja debería 100% ser tahor. ¿Se acuerda lo que era tahor? Limpia. ¿Sabía usted que la vaca roja, si hubiera tenido un pelo, fíjese en un pelo de color blanco, era impura? ¿No era apta para el sacrificio? ¿Sabía usted que la vaca roja, si le ponían yugo, quedaba absolutamente obsoleta para Israel? ¿Qué tiene que ver con Yeshua? Son conexiones tremendamente gloriosas. La vaca roja tenía que ser 100% limpia. La vaca roja es un animal muy importante para Israel. Según los eruditos, fueron 7 vacas rojas sacrificadas. 7 vacas rojas sacrificadas. Escucha esto. De las 7 vacas, solo 6 han cumplido los requisitos que están en la Torá.
faltan 3 fiestas solemnes por cumplir. Y esas 3 fiestas solemnes coinciden con los requisitos o con el tiempo de la vaca roja. Ahora, ¿qué tiene que ver o cuál es la importancia de la vaca roja sobre Israel? Vamos. Los quiero proyectar. En Jerusalén nos encontramos con 3 montes. Nos encontramos con el Monte de los Olivos, con el Monte Moriah y con el Monte Sión. ¿Cierto? Usted puede buscarlo ahí en internet. Busque ahí mapa de Jerusalén. Va a encontrar los 3 montes relativamente muy cerca. Pero les voy a dar detalles para que lo identifique. El Monte de los Olivos está detrás del Monte Moriah. El Monte Moriah es donde está el Domo Dorado. El Domo Dorado, que supuestamente los árabes y todo eso, que, punto aparte, ese domo morado será destruido, polvo, quedará en polvo, piedra sobre piedra, cuando Yeshua venga. Lo primero que Yeshua hará es derribar ese domo dorado. Ahí está el Monte Moriah, al lado de los fundamentos del Monte de Salomón. Y el Monte de Sión se encuentra un poco más adelante o al frente del Monte Moriah. ¿Ha leído esa parte cuando la Torá o la Biblia, para que me entienda, habla sobre las hijas de Sión? Bueno, las hijas de Sión son las ciudades que están fuera del territorio de Jerusalén o vecinas de Jerusalén, pero con la cultura y la enseñanza hebrea que nace de Sión. Por eso, las ciudades de afuera, cuando usted lea, dice, nosotros somos de las hijas de Sión, no está hablando de templos, no está hablando de sinagogas, no está hablando de ministerios, está hablando de personas que nacieron en el territorio de Sión y esparcieron la Torá, la cultura y las enseñanzas. Hijas de Sión. ¿Sí? Va entendiendo la geografía, ¿cierto? Monte de los Olivos está acá. El Monte Moriah, donde está el Domo Dorado, está aquí. Y el Monte de Sión está un poquito hacia adelante del Monte Moriah. Fíjese, todos estos montes estaban en altura. El Monte Moriah geográficamente está más arriba, perdón, el Monte de los Olivos está más arriba que el Monte Moriah, donde está el domo. Y las cimas de los montes, antiguamente, hasta el día de hoy, son tomados como territorios para Baales. Recuerde que hay mucha guerra en las alturas, en los montes, bíblicamente. Nos encontramos con Eliseo, con Elías, cuando desafió a los Baales. La guerra era arriba. El Monte Moriah, donde está el domo, es un templo babilónico que, según la Biblia, deme un segundo que según la Biblia dice que ahí hacían sacrificios a Baales. Se dice que el templo, el que está al lado del domo, el templo, las bases de ese templo fueron construidos por Nehemías, que construyó las murallas de Jerusalén. ¿Y dónde está eso? Mire, vamos a Nehemías. No se pierda
del estudio. Nehemías 3:1 dice: entonces Nehemías el Cohen salió con sus hermanos Coanim y ellos reedificaron las puertas de las ovejas. Escuche eso. Reedificaron las puertas de las ovejas. Ese dato es muy importante. Y ellos la dedicaron como Kadosh, como santa. Y pusieron sus puertas y ellos las dedicaron como Kadosh hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Anel. Mire lo que dice el 31. Después de Malquiat, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y los mercaderes, frente a la puerta de inspección. Por favor, anote esas dos puertas, ovejas y puertas de inspección, en el aposento alto de la esquina. Finalmente, entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas, los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones. El pueblo trabajó con tiempo. El pueblo trabajó con su dinero. Ojo ahí, no quiero entrar a un tema que muchas veces ha sido como conflictivo, hablar de los recursos de los ministerios. Yo tengo un punto de vista muy claro, muchos lo conocen, sobre los diezmos y ofrendas, y eso muchos lo conocen. Pero aquí la Torá, Nehemías hace trabajar al pueblo. Recuerde que Nehemías trabajaba con la pala y con la espada, con la Torá. ¿Sí? Entonces el pueblo traía su tiempo, el pueblo diezmaba su tiempo, diezmaba su dinero para construir el templo. Su primera misión o su primer legado o primera obra de la restauración de Nehemías fue restaurar las puertas de las ovejas. ¿Qué tiene que ver las puertas de las ovejas con la vaca roja? Mucho. Quédese ahí, no se mueva. Vamos para allá. Génesis, donde dice la palabra que Yahweh creó todo, y donde Yahweh ya profetiza a Yeshua como cordero. Génesis, Yahweh, todo fue construido proféticamente por su voz, todo fue creado por él, pero Yahweh ya estaba hablando de Yeshua como cordero en Génesis. Entonces la puerta principal para que Yeshua entrara a cumplir y vuelva a cumplir su segunda venida, tenía que estar restaurada la puerta de las ovejas. Pero eso es mucho más allá. Vamos. Y la segunda vez que se habla de la puerta de las ovejas es en el retorno de Yeshua. Mire esto, qué hermoso. Génesis, Yahweh profetiza en Yeshua como cordero y se restaura la puerta de las ovejas del templo. Y la segunda vez que se habla en la Torá sobre la puerta de las ovejas y su restauración es cuando Yeshua venga, que es hoy. Ahora, había otra puerta que Nehemías tuvo que restaurar, que es llamada la puerta de inspección. Inspección en el hebreo es mipkab. Mipkab. M-I-P-Q-A-D. Mipkab. ¿Qué quiere decir Mipkab? Quiere decir mandato, una cita, un lugar designado y un contador de personas. Es una puerta. Yeshua inspecciona las ovejas, inspecciona el trigo y la cizaña. Levítico 1:11 dice lo siguiente:
él la sacrificará en el lado norte del altar. Aquí está hablando de la vaca roja. No se pierda de la geografía de los montes. Él la sacrificará en el lado norte del altar delante de Yahweh. Y los hijos de Aarón, los Coanim, los sacerdotes, salpicarán su sangre contra todos los lados del altar. El sacrificio de la vaca roja era al norte del templo. Al norte del templo. Fuera del templo. Acuérdese que leímos el texto que dice fuera del templo y hacia el norte del templo. O sea, en el monte de los olivos. Ya está relacionando algo con Yeshua. Era el sacrificio fuera del templo y hacia el norte, hacia el monte de los olivos. Primero, era llevado al altar. Primero la vaca era llevada hacia el altar. Después de llevada al altar, la vaca roja pasaba por la puerta, escuche esto, pasaba por la puerta de inspección, Mipkab, porque el sumo sacerdote tenía que inspeccionar a la vaca que fuera 100% roja, 100% limpia, tahor, y 100% sin yugo, para recién autorizar el sacrificio. Entre el monte Moriah, fuera del templo, y el monte de los olivos, había un camino, un puente. Si usted lee la escritura, dice que había un torrente. Pasaba un torrente. Y ese torrente era el torrente de Cedrón. Ahora, según las costumbres hebreas, usted no podía, hay una parte que a usted lo hace impuro. En la cultura hebrea, cuando usted está con un muerto o toca a un muerto, lo hace impuro, lo contamina. Entonces, ese caminar de Cedrón, o ese puente de Cedrón, pasaba sobre el cementerio, para que usted me entienda, que estaba entre afuera del templo y hacia el monte del Olivo. Había como un huesadero, para que usted me entienda. Y ahí construyeron un pasadizo para que no, o nadie, ni la ofrenda quedara impura. Porque recuerde que todo ser muerto que fuera tocado se transformaba en impuro. Por eso Yeshua nunca tocó a Lázaro. ¿Aló? Por eso Yeshua nunca tocó a Lázaro. Por eso Yeshua no dijo tocad a Lázaro, le dijo desatadlo. Nada más. Porque era una cultura hebrea. Por eso a la gente con lepra la sacaban fuera del templo. Porque eran catalogados como impuros. Entonces, en ese pasadizo, ese puente o ese camino, pasaba por un huesadero. Y ahí trasladaban a la vaca roja hacia el monte de los olivos, el sacrificio. Ahora, ¿para qué este puente? Según la Torá, vuelvo a reiterar, no puedes tocar a un muerto porque te hace impuro. Entonces el puente estaba encima de los cadáveres. Claro,
claro, profeta Esther de Estados Unidos, ahí va a estar. Estaba encima de los cadáveres. Mire lo que dice Ezequiel. Ezequiel 43, 21. Ezequiel 43, 20. Mire, tomarás su sangre y la untarás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y en la moldura todo alrededor. Así es como lo purificarás y harás expiación por él. ¿Usted sabe lo que es expiación? ¿Sí? La fiesta de expiación, la fiesta de perdón. También tomarás el novillo, que es la ofrenda de pecado, y la quemarás en lugar designado de la casa, fuera del lugar Kadosh. Escúcheme esto. La vaca roja, ¿por qué es importante para Israel? Porque la vaca roja redimía el pecado de todo Israel. Esto es aparte de las ofrendas que le llegaban al sacerdote como sacrificio. Cuando Aarón entraba al lugar santísimo a pedir por las personas, la vaca roja lo hacía de forma global, de forma completa, por todo el territorio y por todo Israel y por todos los hebreos. Por favor, vaya alineándose esto. Entonces era fuera del templo y fuera de Jerusalén, hacia el monte de los olivos. La palabra en Ezequiel dice: y lo quemarás en el lugar designado. La palabra lugar designado o lugar señalado en hebreo, yo sé que usted no cree en las coincidencias, yo tampoco, pero esa palabra señalado, designado en hebreo tiene la misma raíz y se nombra igual que la puerta de inspección, Mitka. Éxodo 38. La plata dada por la congregación pesaba 100 talentos, shekels, usando el shekel del lugar Kadosh. Esto era una beca por persona. Esto es medio de shekel, la quinta parte de un onsal. Usando el shekel del lugar Kadosh para todos los de 20 años o mayores contados en el censo. 603.550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron usados para fundir bases para el lugar Kadosh y la base para las cortinas. 100 bases hechas de las 100 talentos en talentos, 66 libras por base. Era beca, quiere decir la cabeza de la persona. Así se contaba, la cabeza de las personas. Cabeza significa Golgolet. Golgolet era donde usaba el sacerdote y contaba a las personas por la puerta de inspección. Pacat. Todo hombre del primer siglo se llamó Golgolet por contarlos. La cabeza de hombre era contada y se contaba la cabeza de hombre y se contaba la familia. Yeshua fue sacrificado en Gólgota.
donde todo lo veían. Estaba a la vista de todos, ya que era el lugar de tránsito de mucha gente para ir hacia Jerusalén. Era un lugar limpio. ¡Wow! Está uniendo a Vaca Roja con Yeshua. Gólgote pasaba por la puerta de inspección. Todo hombre pasaba por la puerta de inspección y era contado por cabeza, dice la Torá en Éxodo, contado por cabeza, Golgolet. Yeshua fue sacrificado en Gólgota, donde todo se veía, donde tenía que pasar la gente para ir al templo hacia Jerusalén, hacia la sinagoga. Por eso por eso la desesperación de los rabinos de bajarlo rápido, porque tenían la presión de las personas, porque lo iban a ver en la fiesta que se estaba aproximando y todos se dirigían hacia el templo. Era el camino limpio. Y Yeshua dijo, yo soy el camino. Entonces, mire, regresemos a Números, verso 4, el texto que dimos al principio como fundamento. Eleazar el Cohen tomará algo de sangre con su dedo y salpicará esta sangre hacia el frente del tabernáculo del testimonio 7 veces. Había un lugar limpio. Shalom, Elizabeth, Shalom, Pastores Maldonado, Shalom. Había un lugar limpio. Recuerde que Yeshua es la roca, pulida, limpia. Recuerde que Yeshua dijo a los fariseos, ustedes son los sepulcros blanqueados. Pero que son, en otras palabras, ustedes son hermosos por fuera. Ustedes son limpios por fuera. Pero por dentro están llenos de huesos. Están impuros. Por eso los ricos de ese tiempo tenían sus tumbas fuera de la ciudad, cerca del monte de los olivos. Y ahí se cumple la palabra profética cuando Yeshua murió. Cuando Yeshua murió, aparece un hombre rico. ¿Quién? Arimatea. Y le dona su sepulcro, cumpliendo la profecía de Isaías, que había un lugar limpio para reyes, los olivos, donde estaba crucificado también Yeshua. Tomaban la Vaca Roja hacia el este. La Vaca Roja tenía que mirar hacia el templo. Abrían las dos puertas del templo, la puerta principal, la puerta de los atrios, porque la vaca tenía que mirar hacia el templo, hacia el lugar santísimo, para que el sacerdote la viera y pudiera ser aceptada la ofrenda por toda la redención de Israel. Y mataban la Vaca Roja. Tomaban el incienso, tomaban hilo de seda, tomaban la madera de cedro y tomaban lino de púrpura y envolvían a la Vaca Roja para el sacrificio. La sangre, los coaín, los sacerdotes, le cortaba el cuello a la Vaca Roja con la mano izquierda y con la mano derecha
recibía la sangre y con el índice untaba su dedo en la sangre y 7 veces rociaba la sangre hacia el templo. Ahí, número 19, verso 4. 7 veces hacia las puertas del templo. En el monte de los Olivos está sobre el monte Moriah. Y del monte de los Olivos se podía ver el templo. Y esto me conecta con número 19, verso 4, el que acabamos de leer. Pero lo más hermoso, y aquí empieza toda esta conexión, bueno, desde el principio ya yo le vengo diciendo que hay conexiones tremendas, me conecta, número 19, 4, me conecta con Hebreos, con Hebreos 9. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre del cordero y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa. Entonces, ¿cuánto más? Dice Hebreos. Le dejo esa tarea, léala. La vaca roja es Yeshua HaMashiach, donde viene a limpiar a todo el pueblo de Israel, y donde Yeshua nos limpió y nos injertó a nosotros en esta maravillosa genealogía del árbol de la vida. El hecho de que somos muertos en vida, pero resucitados para la gloria de Yeshua, toma el sacrificio, y el justo ahí, Yeshua, toma el sacrificio, y él muere en la fiesta de los panes sin levadura, puro, sin manchas, como las características de la vaca roja. Puro, sin manchas. Yeshua nació en Sukkot. Mire esto es tremendo. Yeshua nació en Sukkot, en las cabañas, en los tabernáculos, para que me entiendan. Viene de una familia y del territorio levítico, Leví. Y Leví, o la tribu Leví, o el territorio Leví, eran los designados a criar las cabras de Sahasel para Yom Kippur. Eran designados a alimentar, a criar, a cuidar las ofrendas para Yom Kippur, para el día de la expiación. Entonces, está conectado con la redención del primogénito, y este redime al primogénito de todo pecado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la vaca roja tenía que ser roja y no blanca? O no negra, o café, o otro color. ¿Sabía usted que en el año 1997 y en el año 2002 nacieron vacas rojas, pero no fueron descalificadas porque no eran 100% rojas? No eran 100%
dignas en el año 1997 y en el año 2002. Se tiene registros, los últimos registros que se tiene de que nacieron vacas rojas en Israel. Hola, Juanito. Y la vaca roja traerá a Yeshua nuevamente. Entonces me cuadra la situación de Yeshua. Yeshua fue llevado al templo y detenido. Detenido y fue llevado al templo. La vaca roja tenía que ser inspeccionada por el sacerdote. Recuerde que inspeccionada, o la puerta de la inspección, se llamaba Milka. Yeshua, cuando fue detenido, fue llevado al sacerdote la primera vez. Y el sacerdote, ¿se acuerda? Que inspeccionó a Yeshua. ¿Se acuerda que yo le decía que había una puerta en el camino donde la vaca roja de la inspección hace la inspección? No tenía que tener manchas, no tenía que tener un pelito blanco o un pelito negro, no tenía que tener yugo. Esa puerta es de inspección. Y en ese mismo lugar, hermanos, en ese mismo lugar, la Tanaj me recuerda y me nombra a un tal Simón. ¿Se acuerdan de Simón? Cuando Yeshua iba camino hacia el monte de los olivos para ser sacrificado y cae 3 veces, y la tercera vez cae y aparece Simón llevando la estaca de Yeshua. Si usted lee cuidadosamente ese pasaje, se va a encontrar que Yeshua, la tercera vez que cae y Simón le ayuda, es el justo momento y en el momento justo del territorio para pasar la puerta de inspección. Porque si Yeshua hubiera pasado con la estaca a sus hombros, no podría haber sido aceptado el sacrificio por el Padre, porque llevaba yugo. ¿Aló? Recuerde que Él cargó todos nuestros pecados y enfermedades, cargándolas en su estaca. Cae 3 veces y aparece Simón en el camino exacto, metros antes de que Yeshua cruzara la puerta de inspección. Por eso Hasatán no tuvo autoridad sobre Yeshua, porque él fue declarado Kadosh, 100% Kadosh, conforme al diseño y a la Torá. Aleluya. Fue justo en la contada final, en el camino hacia el corriente de Cedrón. Escuche esto. Voy con las conexiones. La vaca roja tenía que ser comprada por el dinero de la tesorería del templo. La vaca roja tenía que ser comprada con dinero de la tesorería del templo. Yeshua
fue comprado por el templo a Judas por 30 monedas de plata o piezas de plata. ¿Aló? Sin manchas, sin pecado, Yeshua estaba trayendo la restauración del templo. Por eso Yeshua dijo: yo este templo lo derribaré y ya no estaré en él, sino estaré en el templo que está en el hombre. Hago un paréntesis, por eso debes cuidarte, querido amigo, querida amiga, querido pastor, querido profeta, querido apóstol. Debes cuidar tu alimentación. Hoy en día el mundo, las empresas están contaminándote, están matando a las personas lentamente. Abre los ojos. ¿Por qué rojo? ¿Por qué la vaca roja? Si el rojo en la Torá está ligado a pecado. El negro está ligado a muerte. ¿Por qué no blanco? Si blanco está ligado a vida y a pureza. La vaca roja debería ser roja porque tomaba todos los pecados del pueblo de Israel. Pero al quemarla, escuche eso, pero al quemar algo perfecto, pero es perfecto, tiene una lectura de imperfecto, ya que es una vaca roja. Técnicamente están pecando los pecados de todo Israel fuera del templo. La vaca roja era entregada al sumo sacerdote para que éste la examinara. Yeshua fue entregado a Caifás para que éste lo examinara. La vaca roja era llevada afuera de la ciudad hacia el monte de los olivos para el sacrificio. Yeshua fue llevado fuera de la ciudad al mismo lugar del sacrificio, el monte de los olivos. La vaca roja no tenía calificaciones sacerdotales. No había una calificación, no había nada en contra de ella para el sacrificio. Los romanos no encontraron ninguna calificación sacerdotal para matar a Yeshua. Ninguna. Todo en la Escritura, como dije al principio, conecta con Yeshua. Todo el Nuevo Testamento es revelado del Viejo Testamento. Y todo lo del Viejo Testamento es escondido del Nuevo Testamento. Se debía rociar la sangre 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque era uno por día y por uno cada 1000 años. Y estamos cumpliendo a punto los 7000 años. Ojo, falta una. Aleluya. 7000 años era la celebración, o cada 1000 años es reconocer la creación de Yahweh. La cortina del templo para el sacrificio de la vaca roja tenía que estar abierta, porque de ese lugar el sumo sacerdote la veía y al verla sacrificaba. Por eso la vaca
su cabeza miraba hacia el altar del templo donde estaba el sacerdote y se miraban entre sí y era aceptado el sacrificio. Cuando murió Yeshua, se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y se rasgó el velo no solo para dejarnos el camino libre para el reino de Yahweh, sino se raja el velo para que Caifás, el sumo sacerdote, desde la puerta del templo podía ver las estacas cavadas en el monte de los olivos. En otras palabras, Caifás vio el sacrificio. Recuerde que esto fue sacudido por un terremoto y es lo que va a suceder muy pronto. Un terremoto y se raja el velo y queda el acceso libre para que Caifás pueda ver a Yeshua en la estaca y el rostro de Yeshua viendo al Padre, no a Caifás, al Padre que estaba en el lugar santísimo. Es como al principio, como Génesis lo escribió, face to face. Yahweh mirando a su Hijo y Yeshua mirando a su Padre. Entonces, Caifás valida, autoriza, con el solo hecho de rajarse el velo y el tener el acceso de ver a Yeshua, valida y autoriza el sacrificio. Y Yeshua redime al mundo entero. Ya estoy terminando, queridos amigos. No se desespere. Yeshua estaba clavado en una estaca. Escuche esto. Dice Números que después del sacrificio tenían que envolver a la vaca roja en lino fino, ponerla en cedro o madera del cedro o almendro. Y Yeshua fue clavado en un madero o en una estaca de cedro o almendro. Yeshua fue cubierto en lino fino. Yeshua, el árbol de la vida, su rostro estaba mirando hacia el templo, hacia el lugar santísimo, mirando al Padre. Entonces el sacrificio es el mismo sacrificio que la vaca roja hizo anterior. Yeshua le estaba dando cumplimiento. ¿Por qué roja tenía que ser? Porque simbolizaba el rojo encarnecí. Y Yeshua, escúchame bien, esto puede sonar fuerte. Yeshua estaba cubierto de sangre de pies a cabeza y de la cabeza hacia lo último de sus pies, cubierto de sangre. Lo hicieron pedazo a Yeshua. Lo hicieron pedazo. Porque su sangre tenía que cubrir todo su cuerpo para cumplir la Torá. Y esta vez no solamente traerle salvación a Israel, sino traerle salvación a los gentiles, al mundo entero. Aquellos que reconocen a Yahweh, aquellos que reconocen a Yeshua y sus mandamientos y sus mitzvot y sus fiestas. No hay película de Hollywood que pueda graficar lo que Yeshua vivió. Mel Gibson, en La Pasión de Cristo,
creo que se acerca mucho más al original. Yeshua estaba cubierto de rojo, de la sangre carmesí, la que traía redención, expiación. Pero esta vez no solamente para Israel, sino para ti y para mí, para que los gentiles fueran llamados a ser parte del árbol de la vida en Yeshua, del árbol de los olivos. Las cenizas de la vaca roja se combinaban con agua, o simbolizaba para traer vida, y estas la hacían reposar 3 veces o 3 días. Esta ceniza de la vaca la mezclaban con agua y la hacían reposar 3 días, y simbolizaba vida para el templo. Y el séptimo día, al séptimo día de ese reposo, el tercer día de ese reposo, ellos la declaraban limpia, la declaraban pura, la declaraban kadosh, la declaraban taor. Yeshua estuvo 3 días. De su interior salió agua y estuvo 3 días y resucitó. Y resucitó de forma gloriosa, de la forma kadosh sobre kadosh. Fuego. Bautismo de Yeshua. Recuerda que Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con fuego. Agua es el bautismo de Juan, y aire es el soplo del Ruach HaKodesh. El sacerdote Cohen tomaba los otros de cetro, hisopo, lana en carmesí, y eran arrojados al fuego. Yeshua fue crucificado en una estaca de cetro. Le dieron de beber con un hisopo y lo pusieron en un sepulcro rodeado con un manto carmesí. Las cenizas de la vaca, cuando eran declaradas limpias, servían para purificar las piedras del templo. José de Arimatea entregó su sepulcro purificado a Yeshua. ¿Por qué él volverá al Monte de los Olivos? ¿Por qué ahí va a volver Yeshua? Ese es el lugar de la Gólgota. Ese es el lugar de la puerta de entrada hacia la ciudad. Yeshua dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Escuche, yo soy la puerta. Si esa es la puerta, los olivos es la puerta de la inspección. Yeshua es la puerta de las ovejas. Inspección, el conteo de cabezas de hombres. Conteo, Yeshua, yo soy el camino entre los olivos y el templo para que entres. Gálatas
Gálatas, Gálatas 3. Gálatas 3:10 dice, porque todo aquel que depende de la observancia legalista o obras de la ley, los mandamientos de la Torá, aquí está, perdón. Todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición. Escuche esto. Puesto que está escrito, maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Se lo leo de nuevo. Gálatas 3:10. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista o obras de la ley, ¿ha leído eso? ¿O ha escuchado a alguno y dice, no, pero es que no, tenemos que hacer más la obra y la gracia y el bien? Y está bien eso está bien. Esos son los frutos, está bien. Pero lo que te va a llevar a la salvación es esto. Dice, todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición. Todo aquel que piensa que los mandamientos son legalistas está maldito. Dice, escrito está, maldito todo aquel que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Si no obedecemos a Yeshua, ¿cómo vamos a obedecer los mandamientos? Si no obedecemos a Yeshua, que vino a librarlos de la maldición de hombre, del pecado y la muerte. Recuerde que la vaca empieza pura y termina impura. Por eso los 3 días que Yeshua resucitó o estuvo, era el proceso que había sido profetizado en Números. Yeshua empezó puro y terminó puro, trayendo el rompimiento. No, ¿dónde está el rompimiento? Porque la vaca roja cubría a Israel, pero Yeshua nos cubre a todos. Pero cuando nos hace partícipe de Israel, recuerda que Yeshua dijo, si ustedes son padres de Abraham, hagan también las obras de Abraham. Y no está hablando de las obras materiales, está hablando de la obediencia de Abraham. Porque recuerda que Abraham no era hebreo. Y ya estoy terminando. Lo he dicho como 3 veces, pero ya estoy terminando. Hebreos 9. Estas son palabras de Pablo. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando la ceniza de las novillas restauran su pureza externa, entonces, mucho más la sangre del Mesías, quien por medio del Ruaj eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin manchas, purificará nuestras conciencias de las obras que llevan a muerte para que podamos servir a Elohim viviente.
Zacarías 14. En aquel día sus pies se pararán en el monte de los olivos. ¡Wow! Que está al este delante de Jerusalén. ¿Se acuerda cómo se los ubiqué? Se partirá al medio, la mitad hacia el este y el oeste, una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Y el valle de los montes será cerrado. El puente, el camino donde estaba. Porque el valle entre los montes será unido a Hexel. Él ha reservado Hexel, donde vienen las cabras puras para el sacrificio y para la ofrenda de Yom Kippur. Y será blanqueado, así como fue blanqueado en los días del terremoto, en los días de Usías, el rey de Judá. Siete días tenemos de fiesta, o 7 fechas, o 7 fiestas solemnes tenemos fiesta, que nos recuerdan a Yeshua, que nos recuerdan el propósito del Abba. Debemos honrarlos, debemos obedecerlos, debemos obedecer las fiestas solemnes, debes guardar el Shabbat. No importa lo que digan, no importa si quedas solo, no importa si te dan la espalda, no importa si te enjuician, no importa si se cierran las puertas de los ministerios, no importa si te borran de Facebook o de WhatsApp o donde sea, no importa, no importa. No retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. Porque Yeshua ya viene. Honrar las fiestas solemnes de Abba es honrar a Yeshua. Honrar a Yeshua es honrar al Padre. Y recuerda, cuando le preguntaron a Yeshua, ¿cómo será el fin? Y él dijo, solamente os está escrito como en los días de Noé. Hoy podemos ver muy claramente que los días de Noé no empezaron este año 5780. Empezaron el año pasado. Mantente con tu emuná intacta, aunque cueste, aunque duela. Yeshua viene pronto. Sean ricamente bendecidos. Shabbat Shalom. Perdón, Shalom, Shalom para ustedes. Estamos estudiando otro mensaje muy muy profundo como este. Por ejemplo, que lo quiero sacar a la luz junto en la fiesta, perdón, en el calendario greco-romano que celebran muchos. La famosa la Semana Santa. Yeshua no murió en una cruz. Es lo que yo estoy estudiando. A lo mejor hay
estudios que ustedes tienen que es distinto. Y eso es lo rico, podamos debatir y crecer juntos. Estoy escribiendo cruz o estaca. ¿Qué dice la Torá? ¿Cruz o estaca? Bueno, sean ricamente bendecidos. Que el Ruach HaKodesh les bendiga. Recuerde que estamos en la Parashá número 17. Síganla leyendo. Aquellos que no tienen el calendario de la Parashá, puede pedírmelo por correo o por mensaje interno. Con gusto se lo envío. Y sean ricamente bendecidos. Nos vemos en un próximo video. Shalom.